Muy bien, aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Reconocemos que son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto. El ángulo recto siempre mide 90 grados y lo vamos a encontrar dibujado como una especie de cuadrado o de rectángulo. Ahí en este caso, en el triángulo que tenemos a la izquierda, contamos allí con este cuadrito. Entonces ese cuadrito siempre va a tener el valor de 90 grados. Y ese ángulo de 90 grados me indica que este es una figura triángulo rectangular. Bien, ahora cuando reconocemos que es un triángulo rectángulo, vamos a reconocer sus lados. Los lados pueden estar reconocidos por letras o también los nombres propios de cada uno de ellos. Siempre al frente de este ángulo de 90 grados, frente, voy a hacer una flecha indicando dónde está el frente, se va a encontrar el lado C, C minúscula, que no sabemos cuánto vale porque no hay ningún valor allí. Ese lado C recibe el nombre de hipotenusa. La hipotenusa, que es el lado más largo o mayor de los tres lados del rectángulo. El lado C siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. Bien, otra pista que nos ayuda el triángulo rectángulo es dándonos un ángulo diferente de 90 grados, es decir, este ángulo que tenemos en la parte superior, que tiene el valor de 62 grados. Ese ángulo de 62 grados, en este caso, me indica que al frente siempre va a estar, al frente de este ángulo, o del ángulo que nos estén dando, al frente se va a encontrar el lado B. Y el lado B tampoco tiene valor, no tiene nada, hay que hallarlo. El lado B recibe el nombre de cateto opuesto. El cateto opuesto. Siempre el lado B va a estar frente al ángulo que nos estén dando. En este caso, el ángulo de 62 grados, al frente va a tener el lado B, cateto opuesto. Y por último, como el triángulo consta de tres lados, ya tenemos dos. La hipotenusa, que es el más largo o mayor, el lado C, y el lado opuesto que está frente al ángulo, el lado B. Ahora faltaría el lado A. Y ese lado A es el que encontramos que siempre va a estar cerca al ángulo que nos están dando. En este caso, cerca al 62. Está ahí contiguo, al lado, junto al ángulo que nos están dando. Entonces, ahí encontramos el lado A. Ese lado también suele llamarse, y de hecho es así, cateto adyacente. El cateto adyacente. Los escribí los dos de color rojo, indicando que estos son menores que la hipotenusa, que siempre va a ser mayor. Ahora, los ángulos también reciben nombres. Los ángulos, las esquinas, reciben los nombres dependiendo el lado que tengan al frente. Por ejemplo, aquí tenemos el lado C. Frente se encuentra el ángulo C, la C mayúscula. Acá tenemos el lado B. Frente, donde está el ángulo 62 grados, vamos a tener el ángulo B, la B mayúscula. Y acá de este otro lado, en la esquina, tenemos el lado A de este lado, y acá iría al frente el ángulo A. Este ángulo A no tiene valor. Todavía no sabemos cuánto vale. Habría que hallarse ese valor. Listo, vamos a ver nuevamente, reconocer acá en el otro triángulo, asimismo los lados y los ángulos. Primero, vamos a ver dónde está el ángulo recto. Ángulo recto, recuerden, es el que se encuentra enmarcado por el cuadrito o el rectángulo. Entonces, aquí lo vemos, ángulo recto. Frente a ese ángulo recto, ángulo de 90 grados, siempre va a estar el lado C.
Ahí tenemos lado C, que en este ejercicio aquí dice vale 9 metros. Y ese lado C se lo llama hipotenusa. Ahora vamos con el lado B. ¿Cómo reconocemos el lado B? Recuerden, el lado B está siempre frente al ángulo que nos dan. Hace un momento nos dieron el ángulo de 62 grados. Ahora nos dan un ángulo de 73. Entonces, frente a este ángulo de 73 va a estar el lado B. Ahí está. B dice valer 5.9 metros. También llamado opuesto. El cateto opuesto. Y por último contamos con el lado A. Recuerden, el lado A siempre va a estar cerca del ángulo. Aquí nos dieron ángulo de 73. El que está cerca es A, el lado A, llamado cateto adyacente. Entonces así hemos encontrado todos los lados, A, B y C queda acá abajo. Hay que aprender a reconocerlo en vista de que el triángulo puede tener cualquier forma, inclinación hacia cualquier lado. Aquí tenemos un caso, acá tenemos otro. Entonces, hay que reconocer primero el ángulo de 90, el ángulo recto, me dice que al frente está la hipotenusa. El ángulo que nos den, en este caso hace un momento fue de 62, ahora de 73. Frente, acá arriba se encuentra el lado opuesto, en cambio acá en el primero fue hacia abajo, el lado opuesto. Y por último, el lado A, que siempre va a estar cerca del ángulo. Acá el ángulo era 62, está cerca, ahí junto el lado A. Acá el ángulo es 73, ahí cerca, junto se encuentra el lado A. Ahora los ángulos. Los ángulos, recuerden, si este es el lado C, al frente se encuentra el ángulo C, mayúscula los ángulos. Si este es el lado B, acá al frente se encuentra el ángulo B. Y si este es el lado A, acá al frente se encuentra el ángulo A, que en este caso no nos están dando. Y así ya podremos reconocer qué fórmulas utilizar. Para el primero, observamos que solamente hay un lado, porque el lado C y el lado B no existen, no hay valor para ellos. Si solo hay un lado y un ángulo, en este triángulo vamos a utilizar las funciones trigonométricas. En ese triángulo usaremos las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Comienza con seno, seno del ángulo B, que va a ser igual, el ángulo B trabaja con opuesto, el ángulo B, este de aquí, trabaja con opuesto sobre la hipotenusa. El seno siempre va a trabajar con opuesto y dividido para la hipotenusa. Es decir, las letras, vamos con las letras, la letra B arriba y la letra C abajo. El lado B arriba dividido para el lado C. También otra función es coseno. La función coseno del ángulo B también va a ser igual. Coseno trabajará siempre con adyacente. Adyacente que se va a dividir. Adyacente, vamos a hacer un poco más hacia abajo la cámara. Ahí, adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, las letras A sobre C. Lado A dividido para el lado C. Y por último, la tangente del ángulo B. Eso va a ser igual. Tangente del ángulo B va a ser igual. Vamos a hacer un poco más abajo porque no se ve. Tangente del ángulo B va a ser igual. Arriba nos queda opuesto sobre adyacente. Opuesto, que es la letra B, el lado B,
y adyacente, que es la letra A, el lado A. Y así tenemos ya las fórmulas, las funciones que nos van a ayudar a encontrar los lados del triángulo rectángulo. Por ejemplo, ahí el triángulo, si lo observamos nuevamente, el triángulo nos da solamente el lado A, el primero de ellos, el triángulo. Si nos da el lado A, vamos nosotros a buscar acá cuáles tienen la letra A. La letra A solamente la encontramos aquí, A en coseno, y acá otra vez A en tangente. Estas dos son las que vamos a utilizar, coseno y tangente, para poder encontrar los lados que necesita el triángulo, el lado C y el lado B. Ahora, ¿qué sucede si tenemos acá un triángulo como el que vimos hace un momento? Ahí tenemos un triángulo donde solamente nos falta un lado, el lado A, nada más, porque B vale 5.6 y C vale 9. Entonces, si solo falta un lado, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, el cual sirve para ayudarnos cuando falta un solo lado. Teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras contamos con tres fórmulas. A al cuadrado es igual a la C al cuadrado menos la B al cuadrado. Lado C menos lado B. Y si falta el lado B, B al cuadrado va a ser igual C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos A al cuadrado, adyacente al cuadrado. Y por último, si nos falta la hipotenusa, el lado más largo, la C, vamos a tener lado A al cuadrado, y es la única vez que se hace una suma con el lado B también al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos en estas fórmulas, aquí tenemos tres, y si acá nos dice que falta solamente la A, la que vamos a utilizar será esta de aquí. Muy bien.